Bienvenidos a un devocional más con el libro de Primera de Corintios, que lo estamos haciendo todas las mañanas, o en la tarde, en la noche, a la hora que escuches, pero queremos que tú puedas conocer qué es lo que dice la Biblia. Y cada vez que hacemos los devocionales, recuerda que lo hacemos versículo por versículo y es el libro, es la Biblia, es el texto, como vamos versículo por versículo, que trae el tema para cada vez de este devocional que hacemos. Y el título de hoy es que la profecía debe fortalecer, animar y consolar. La profecía fortalece, anima y consuela. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 al 4. Dice el versículo 2. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Versículo 3. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Hasta ahí vamos a leer algo. Ahora es muy interesante este versículo y también no solamente interesante, a veces es polémico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia de Corintios estaban abusando de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que está en el capítulo 12. Pablo ha plantado esta iglesia o ha empezado esta iglesia en el año 57 y desde al frente en Éfeso, que vendría a ser el mar Egeo, y Corinto al frente como territorio, escribe esta carta en respuesta a muchas interrogantes sobre todo de Cristo, la autoridad, la vida matrimonial, la inmoralidad sexual, la vida de soltería. Todo eso está grabado en la lista de reproducción de devocionales de 1 Corintios y tenemos devocionales de otras cartas. Pero este tema es polémico, ¿por qué? Por dos razones. Uno es porque algunas personas dicen, esto de hablar en lenguas y de profecías ya no es para el día de hoy. Yo quiero preguntar, ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿Okay? Y la segunda razón por qué es polémico, es porque algunas personas dicen que si tú no hablas en lenguas, no tienes la experiencia de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver qué nos dice el texto. Y hay 3 puntos muy importantes que vamos a hablar sobre este devocional. Por ejemplo, lo primero que tienes que saber es que el hablar en lenguas no es algo que ya dejó de hacerse o de mostrarse o de practicarse. La Biblia, Pablo nunca dice esto ya no se va a hacer. Al contrario, capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 14 que estamos viendo, Pablo dice cómo debe de funcionar o cómo debe de hacerse o cómo debe de realizarse o usarse el hablar en lenguas. ¿Ok? Pero no todos deben de hablar en lenguas y no todos deben de profetizar. Esto lo hemos visto en los devocionales anteriores y puedes leer el capítulo 12. ¿Por qué? Porque así usa la analogía del cuerpo, el ejemplo del cuerpo. Dice, no todos son manos, no todos son oídos, no todos son cabeza, no todos son pulmón o hígado. Tenemos esa diversidad y, sabes, funcionamos en unidad. ¿Pero para qué? Para poder nosotros estar relacionados con Dios y con nuestro prójimo en la iglesia. Y un don es un regalo. Y es un regalo que Dios desea y pone como Él quiere. Cuando termina el capítulo 12, dice, Él da como Él quiere. Así que no es que todos deben de hablar en lenguas. Lo segundo, hablar en lenguas no necesariamente es, algunos dicen, es que eso significa hablar idiomas, ¿no? Como el inglés, el francés, el alemán. Así que yo voy a hablar en lenguas si es que sé esto. Y se basan en el libro, obviamente, de Hechos, el capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo vino, se derramó, como en los días de Joel, que había anunciado que era un sobre, que no solamente es el Espíritu Santo con nosotros, tampoco es en nosotros, porque esa es la experiencia del nuevo nacimiento, sino es el epi,
Hechos 1:8, sobre nosotros, rebalsar, rebosar o sobre. Sobre, ¿qué significa? Sigue llenando, llenando, llenando la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué? Medos, persas y muchos más los escuchaban en su propio idioma glorificar a Dios. Sí, es parte, pero no es todo, porque, ¿sabes? Pablo dice, si tú hablas en esas lenguas, tienes la capacidad de hablar en lenguas ahora, en este capítulo 14, ¿sabes qué dice? Le hablarás solamente a Dios. Y más adelante va a hablar en ese idioma angelical. Es un lenguaje entre una persona que tiene este don y Dios. O sea, no está diciendo acá, mira, te van a entender, no, sino es algo entre tú y Dios. Es una adoración, es un momento de adorar o de tener un tiempo especial con el Señor. Y Pablo dice en estos versículos, deberían de hacerlo, pero para beneficio propio. A no ser que haya un intérprete que lo hagan en la iglesia. Pero Pablo está poniendo y regulando, mejor no lo hagas en la iglesia. O sea, si Pablo lo dijera, miren, y claramente se muestra, el hablar en lenguas es entre tú y Dios. Y no necesariamente son idiomas, son sonidos, a veces dice, indecibles. No se pueden entender, no se pueden comprender, porque es algo entre tú y Dios. Pero como te he mencionado el primer punto, no todos hablan en lenguas. Si tienes eso, bueno, hazlo en tus devocionales, hazlo contigo mismo. Hay iglesias que lo practican en medio del servicio, del culto, y Pablo más adelante va a decir, eso causa un desorden. Porque entran personas y, ¿sabes? Van a decir, estos están medios raros, ¿no? ¿Por qué? Porque uno habla por aquí, por allá, es un desorden, y no debe haber un desorden cuando nos reunimos, al contrario, debe haber un orden, ¿ok? Ahora, lo tercero, habla de la profecía, dice, porque la gente no puede entender, pero todo será básicamente entre ellos. Ahora, el que profetiza, ahora la palabra profetiza, y va a usar los versículos 3, 4, como ha usado en el 1, fortalece a otros, anima y los consuela. Esto es también, como digo, bien polémico. Yo sé que hay posiciones doctrinales y teológicas respecto a este punto, pero hay personas que interpretan y dicen, mira, esta profecía que está hablando y que fortalece, anima, es la predicación bíblica. Por eso dice Pablo, ¿no? Que cuando yo predico, o mejor dicho, el pastor predica, fortalece, anima y consuela a otros. Eso cumple el rol de la predicación. Pero, ¿sabes? En el griego, si esto hubiera querido transmitir Pablo, hubiera usado la palabra que empieza con K, es caruso, con doble S. Que eso es predicar, exponer la escritura. O el querigma, proclamar la verdad. Ahí está hablando la palabra profecía. Ahora, el tema de la profecía es complejo y polémico, pero voy a tratar de sintetizarlo. No hay profetas como en el tiempo del Antiguo Testamento. Amén. Esos profetas que salen por la televisión, en la radio, son falsos. No hay esas personas con esa misma autoridad y con esas mismas profecías que son predictivas. ¿Por qué? Porque sí, la Biblia dice en Hebreos 1, versículo 1, capítulo 1, si Dios nos habló en otros tiempos por medio de los profetas, y los profetas hablaron de Jesús. Ok, ya tenemos registrado en el libro. Ahora no lo necesitamos, porque Dios nos habla por medio del Señor Jesucristo, de su Hijo. ¿Y dónde habla de su Hijo? En el Nuevo Testamento. Ok, no hay, ya se cerró. Y el último, la profecía predictiva y apocalíptica con Juan. O sea, ya no tenemos. Pero el don de profecía sí existe y sí hay y está activo. Pero ahí van los errores, porque muchas personas cometen el hecho de creer a cualquier persona que se autodenomina profeta. ¿Y qué significa? Me vas a profetizar. A ver, yo he venido para que me profeticen. O hay personas que se sienten profetas cuando claramente Pablo más adelante va a decir, si alguien profetiza, mira, la iglesia tiene todo el derecho de juzgar y decir si está bien o está mal, o es de Dios o no es de Dios. ¿Ok? ¿Y en base a qué? Pablo pone 3 requisitos básicos en este versículo. 1, fortalece. 2, anima. Y 3, consuela. Esto es algo muy, muy importante, ¿no? Fortalece mi vida, me anima,
¿Me consuela? Porque la mayoría de profecías son extrañas, ¿no? Y digo, yo tengo una palabra de Dios para ti. ¿Qué? Este año vas a conocer a tu suegra. Bueno. O hay profetas que se han levantado y dicho, en el nombre de Jesús yo profetizo el final del coronavirus, ¿no? Del COVID. Y ¿sabes qué? El coronavirus alcanzó a todo el mundo. Entonces, eso también, sí, no exhorta, no anima, no consuela. Y la Biblia dice, si el profeta habla y lo que dice no se cumple, ¿sabes qué? Ese profeta es falso. Y créeme, hermanos, hay muchos falsos profetas que han profetizado que tal persona va a ser presidente de tal nación, que tal equipo va a ser el nuevo campeón del mundo en el fútbol, o va a pasar tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay profecía predictiva y hay profecía didáctica, que significa un mensaje, un sermón, una enseñanza, algo que me va a animar, fortalecer y consolar. No hay ese tipo de profecía predictiva, pero sí, cuando el don de profecía está activa, ahora sí es más didáctica. ¿Qué significa? Es para consolar, es para animar y, sabes, hermanos, es para fortalecer mi vida. Así que tengamos cuidado de esos profetas que te unen pareja o que te hablan de que te vas a ganar la lotería o que te va a venir la plata. Eso no tiene relación con mi salvación, ¿ok? Sí, hay muy pocas personas que tienen este don de profecía y tengamos mucho cuidado. Todo debemos examinarlo. Tenemos de tener mucho cuidado y no descuidar realmente de que el Espíritu Santo siga obrando. Pablo va a decir en otros versículos, ¿sabes qué? No apaguen el Espíritu Santo. No apaguemos. Al contrario, nosotros podemos hacerlo, pero como te digo, con mucho cuidado y también con el derecho de poder decir si es de Dios o no es de Dios, o desechar o no desechar, pero bajo esos parámetros. Esta persona que tiene el don de profecía, antes, o de repente es primera vez, pero fortalece, consuela y anima a una persona y está bien, amén. Pero si habló algo y no se cumplió, no tiene el don de profecía y no deben llamarlo profeta, menos a esas personas. Así que tengamos mucho cuidado y sobre todo, hermanos, hermanas, qué mejor y más seguro que tener las promesas de la palabra del Señor. Nosotros no deberíamos guiarnos por esos profetas, ¿no? Porque es triste, a veces las personas también tienen ese deseo de conocer el futuro. Yo quiero que me profeticen si es o no es la idónea, el idóneo. También el ser humano a veces cae en ese juego, ¿no? De querer saber el futuro. Quiero saber si me va a venir el futuro, mi trabajo, mi plata, mi dinero. Hermano, tu vida está segura en las promesas de Dios y busca primeramente el reino de Dios y las cosas, todo lo demás será añadido. Y respecto a idónea, ¿sabes qué? La Biblia tiene parámetros y yo lo tengo ya en devocional. Respecto al dinero, la riqueza, trabaja, hermanos. Ten un buen plan para las finanzas, ahorra. O sea, hay mucho, pero no tiene nada que ver con una cierta cábala. Básicamente algunos buscan cábalas, profecías, especialmente en fin de año. Tengamos mucho cuidado. Si existe en alguna persona este don de profecía, te lo vuelvo a mencionar, fortalece, anima y consuela. Esto es muy claro. Si no lo hace, si te pone más estresado y te causa más dudas y sabes que no es de Dios, deséchalo. Que el Señor te bendiga y, hermano, sobre todo, como decía en el devocional anterior, sigue el amor y sobre todo, deja que la palabra de Dios te guíe. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.